permitan desde el punto de vista legal, no contra el ordenamiento legal, superar los impases que se produzcan en este ámbito para lograr la paz del país, que es un mandato constitucional. Claro, pero fíjese, doctor Noboa, que varios de los cabecillas de lo que hoy se llama Segunda Marquetalia han traicionado en varias oportunidades la mano tendida de los colombianos. Iván Márquez, el principal Iván Márquez, Walter Mendoza y otros. Entonces, tuvieron una oportunidad, algunos de ellos incluso han tenido 2 oportunidades de firmar un acuerdo con beneficios penales, con una serie de elementos. Incluso Iván Márquez era senador de la República cuando decidió volver a las armas. No es una alcahuetería, doctor Noboa, que cada vez que a un grupo no le parece y vuelve a armarse, el Estado colombiano tenga que plantear y pensar en una nueva jurisdicción para poderlos incluir en el tema de beneficios penales. ¿Eso no termina haciendo interminable el ciclo de violencia en el país? Lo que termina haciendo interminable el ciclo de violencia en Colombia, en primer lugar, es que tenemos una violencia atávica que no hemos podido resolver adecuadamente. Entonces, en ese orden de ideas, en esta mesa de negociación no se ha planteado crear una nueva jurisdicción de transición judicial. No hemos llegado a ese punto. Se ha dictado una resolución de instalación de una mesa de conversaciones a partir de una competencia constitucional que tiene el presidente de la República, con base en la ley 2227 del 2022, ley de paz total, que lo faculta dentro de lo que establecen los numerales 3 y 4 del artículo 189 de la Constitución, para establecer con qué agrupaciones armadas, al margen de la ley, se adelantan unos diálogos políticos. Esos actos administrativos están vigentes. Incluso hay una controversia que se ha planteado en el Consejo de Estado, pero hay una presunción de legalidad de esos actos, y hasta que esos actos estén vigentes, nosotros tenemos la responsabilidad de cumplir con el cargo presidencial. Sí, de momento, eso es cierto, de momento hay que presumir la legalidad. Doctor Noboa, muchas gracias y mucha suerte, muy amable. A ustedes muy amables por la llamada. Armando Noboa, al frente de unos nuevos diálogos, una nueva negociación, esta con la Segunda Marquetalia, diálogos que arrancarán formalmente. El segundo ciclo, el de la negociación política, el próximo mes de agosto, vuelve a ser Cuba el país anfitrión. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Día de la verdad para nuestra selección Colombia. Se enfrenta a Brasil, 7 de la noche, para conocer quién será primero de esta zona, quién termina mandando en el grupo D. Acompáñennos desde las 7, aquí en Blue Radio, en todo nuestro sistema y a través de nuestra señal de YouTube. En Blue, la Conmebol Copa América USA 2024 suena diferente. Hay nómina de Colombia. Medio oficial de la Conmebol Copa América Estados Unidos 2024. Con tanto amarillo, azul y rojo y tanto aliento para nuestra selección Colombia. Ya vamos al terreno de juego. Qué intensidad en ataque Colombia, Castela. Esta es Blue. Más que radio. Hoy es 2 de julio, se están cumpliendo, Ricardo, 30 años. Increíble, ¿ah? Del asesinato del gran Andrés Escobar. Qué dolor todavía me da, ¿no? Sí, es cierto, esa es una herida que creo llevaremos por siempre en la historia del fútbol colombiano, y sobre todo de los símbolos, ¿ah? Un jugador que fue ejemplo de Atlético Nacional y había que fue símbolo sido, de la selección ¿cuántos Colombia. días? 4 o 5 días antes, el autogol de Andrés Escobar. 22 de junio de ese año, del 94, o sea, fue el autogol. O sea, 10 días antes. Exactamente. Pierde la selección Colombia, ese En el autogol fue estadio en San Francisco. Estados Unidos. Fue en el Rose Bowl, en Pasadena. Se Ese perdió. autogol.
Claro, se perdió 2-1, ¿no? Sí, exactamente, 2-1. ¿Fue en Pasadena o fue en San Francisco? Fue en Pasadena, en el estadio Rose Bowl, donde se marcó ese autogol en la derrota de la selección Colombia, que bueno, condenó la historia de nuestra selección, a la que Pelé calificó como favorita a ganar el Mundial. Que había llegado invicta. Sí, Andrés Escobar, que además como buena parte de los autogoles es un pase larguísimo, se lanza y termina desviando un poquito la bola. Con su pie izquierda, con su pierna izquierda. El arquero era Oscar Córdoba, creo. Claro. El viaje de la pelota, exactamente. Y lo mataron y nunca supimos si detrás el señor que disparó respondía a un tema de apuestas, que era un sicario, que era un conductor, los hermanos Gallón implicados, nunca condenados, acusados del encubrimiento, pero ahí quedó el tema un poquito cojo lo de Andrés Escobar. Porque todo fue incubado alrededor de eso, de un supuesto tema de apuestas, luego también de una confrontación nocturna en el momento no indicado, en la situación no indicada, se presentó Andrés. Ahora, en fin, hay muchas versiones. Era otra Colombia, ¿no? Por supuesto. En el año 92, padre, pues era todavía un peso del narcotráfico, de los apostadores. Tampoco hemos cambiado mucho, seguimos siendo violentos. Pepes, la persecución a Pero yo sí Pablo creo que ha habido Escobar. un cambio. Ha habido un cambio cultural, especialmente en los jugadores y en todo lo que lo rodea. La selección de esa época era una selección de virtuosos, de talentosos, pero también de muchos excesos. Todo lo que rodeó la selección del 93, las apuestas, el dinero, mucho talento, mucho virtuosismo, pero poco profesionalismo en algunos jugadores. Pero miren, Néstor. Por eso digo, Luis Ernesto, que me parece que era otro país. No, pero tampoco creo que eso que está diciendo Luis Ernesto sea exacto. Es decir, yo creo que Valderrama, yo creo que el propio Andrés Escobar eran personas que se cuidaban, eran disciplinadas. Lo que pasa es que el ambiente nuestro es un ambiente violento. Pero padre, lo entiendo. Pero muchos... Entiendo lo de Luis Ernesto, es que veníamos de la época de Pablo Escobar, de la época del narcotráfico que se estaba tomando los equipos de fútbol. Bueno, pero Andrés Escobar encarnaba y simbolizaba todo lo contrario. Todo lo contrario, disciplinado. Lo que digo es el ambiente que había alrededor del fútbol. Ese fútbol, Andrés Escobar era la cara buena del fútbol, ¿cierto? Pero ese fútbol tenía otros futbolistas que iban a visitar a Pablo Escobar a la cárcel, que eran muy cercanos a los sicarios de Pablo Escobar. Es decir, a eso me refiero con que era una selección Colombia diferente y era una Colombia diferente. Sin duda. Creo que ilustraba lo que era el país en su totalidad. Sí, de acuerdo. Era una selección de país marcado por la realidad misma de ese entonces. Y su asesinato nos generó a una generación completa una sensación de fracaso, porque era como si la violencia nos hubiera ganado la partida. Una desolación absoluta. Ante la disciplina, ante el amor por representar a Colombia que irradiaba Andrés Escobar. Lo que pasa, Ricardo, es que nunca el autor material, si lo mataron producto de las apuestas que perdieron los señores Gallón. Si los señores Gallón dieron la orden a su conductor de matar a Andrés Escobar, si Andrés Escobar, que venía de Estados Unidos, se metió en ese bar sabiendo que se estaba metiendo en un sitio de regular categoría en ese momento, ¿no? Lleno de traqueticos, arriesgando su vida. En fin, era una ecuación muy difícil de arreglar. 8 días después de haber cometido... Pero el autor material sí fue condenado, ¿no, Néstor? El autor material, el señor Muñoz... Sí, ese es el Scott, ese es el sicario, ya les voy a contar. 43 años le metieron de condena. Pero yo quiero hacer una pregunta, Néstor, y sobre todo con noticias muy recientes. ¿La sombra de las apuestas sigue afectando al fútbol colombiano? Usted recuerda que hay ahora unos libros de arbitrajes y cosas. Quiere que le diga, cuando usted hace esas preguntas, usted sabe la respuesta perfectamente, Aurelio. Pues claro que sí. Lo que pasa es que en esa época, año 92, las apuestas eran debajo de la mesa muy diferentes a lo que son hoy. Año 94. 94, perdón. Sí. Sí, se están cumpliendo hoy 30 años, Ricardo. Hoy son apuestas, hoy hay casas de apuestas. Ese es el negocio de moda. En ese momento eran apuestas de fulanito contra fulanito, traquetos haciendo gala del poder. Sí, ojo, hay apuestas legales y por supuesto también hay una inmensa huella y un fantasma, una marca lamentable de las apuestas ilegales hoy por hoy en el fútbol colombiano. Bueno, sobre Andrés Escobar, sobre los responsables, para quienes quieran recordar hoy al gran Andrés Escobar, yo estaba en el estadio en el que Andrés Escobar hizo el autogol, Ricardo, y estaba en Estados Unidos
después de que se devolvió a la Selección Colombia, cuando se recibió allá la devastadora noticia de que habían matado a Andrés Escobar. Usted se imagina en el mundo ¿cuántos autogoles ha habido hoy en la Eurocopa? No, por Dios, ¿cuántos estarían señalados? La Eurocopa de... La Euro de los autogoles. ¿Usted se imagina que en tal país... No. Ayer jugó Cristiano Ronaldo contra Eslovenia, ¿cierto? Sí. Que maten a un jugador porque hizo un autogol, porque votó un penalti. Porque erró un penal. O a Vertonghen en Bélgica por haber marcado el autogol con el que Francia avanzó a los cuartos de final. Sí. Solamente pasó en Colombia 30 años después. Camila Carvajal. Sí, señor, y 30 años después, Néstor, esta es la historia que hoy, cuando muchos en la calle tienen la camiseta puesta de la Selección Colombia, hay que recordar. Ya pasaron 30 años de aquel 2 de julio de 1994, cuando Andrés Escobar, que tenía 27 años, fue asesinado en Medellín. Todo pasó en un restaurante llamado El Indio, a donde llegó Andrés Escobar con varios de sus familiares. Él, que acababa de llegar de Estados Unidos, donde la Selección Colombia había participado en el Mundial de Fútbol del 94 en ese país como anfitrión. El técnico de entonces, Pacho Maturana, recordado también por hacer parte de los históricos del famoso 5-0 contra Argentina. Entonces era el momento en el que el fútbol servía para acompañar las conversaciones de muchas familias en Colombia, pero también para ser el motor de las apuestas, de esas de las que se hablaba. En el mismo restaurante al que llegó Andrés Escobar estaba un grupo de hinchas de la Selección Colombia que comenzaron a increparlo porque eran unos días de ambiente bastante caldeado por el famoso autogol. Entre quienes empezaron a increpar a Andrés Escobar estaban Pedro David y Juan Santiago Gallón Henao, los hermanos Gallón, que terminaron vinculados, Néstor, con el paramilitarismo y el narcotráfico. Cuenta la historia, 30 años después, que en ese momento Andrés Escobar empezó a esquivar esos comentarios de quienes intentaban culparlo porque Colombia había quedado eliminada. Y esos comentarios los intentó esquivar tanto que decide irse del restaurante, pero estando en el parqueadero se acerca Humberto Muñoz Castro, el chofer de los hermanos Gallón Henao, y le dispara en 6 oportunidades, tiros directo a la cabeza que matan a Andrés Escobar, y es la historia que en ese momento llevó a Colombia a ocupar los principales titulares de la prensa en el mundo y a ser motivo hasta de minutos de silencio en ese Mundial del 94 que todavía no terminaba. Y entonces, producto de esta muerte, hoy 30 años después, hay que recordar qué pasó en lo judicial con los responsables de la muerte de Andrés Escobar. Primero, a los hermanos, a Pedro David y a Juan Santiago Gallón Henao, los acusaron de encubrimiento. Ese fue el delito de la época por el que estuvieron al frente de la justicia. Y al autor material, al que disparó, al conductor, a Humberto Muñoz Castro, lo condenaron a 43 años de cárcel, que los pagó en la cárcel La Modelo. Sin embargo, no pagó ni 12, Néstor, porque está libre, quedó libre en 2005, y así, con su libertad, se cerró en la justicia el capítulo de Andrés Escobar, recordado hoy cuando vuelve a jugar la Selección Colombia. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Día de la verdad para nuestra Selección Colombia. Se enfrenta a Brasil, 7 de la noche, para conocer quién será primero de esta zona, quién termina mandando en el grupo D. Acompáñennos desde las 7, aquí en Blue Radio, en todo nuestro sistema y a través de nuestra señal de YouTube. En Blue, la Conmebol Copa América USA 2024 suena diferente. Hay nómina de Colombia. Medio oficial de la Conmebol Copa América Estados Unidos 2024. Con tanto amarillo, azul y rojo y tanto aliento para nuestra Selección Colombia. Ya vamos al terreno de juego. Qué intensidad en ataque Colombia, Castela. De partidos y las últimas jugadas en Blue.
murió la otra joven herida en el accidente de Cibaté, el de la semana pasada, el de los motociclistas atrevidos, indolentes, que se llevaron a 2 motociclistas, las atropellaron, salieron corriendo, ahora dicen que no, huyeron, no se detuvieron, mataron a Laura Daniela Gómez, una joven mamá de 2 pequeños de apenas 27 años, pero habían matado también a Karen de apenas 20 años de edad. La Fiscalía asumió la investigación porque Laura Daniela es la segunda víctima. Tiene la Fiscalía más videos, no solo en el que se ven ellos, a los motociclistas atropellándolas a ellas, sino otros que prueban que huyeron de la escena del crimen. Larry Amaury Álvarez Núñez es el nombre del hombre que trajo a Colombia el temido Tren de Aragua. Llegó al país hace 6 años como cofundador de esta peligrosa banda por la que se hizo merecedor de una circular roja de Interpol como uno de los hombres más buscados en Latinoamérica porque era el hombre que lideraba el microtráfico en la región. Este socio directo de alias Niño Guerrero y Joan Petrica se fugó de la cárcel Tocorón en Venezuela, donde fundaron esta banda transnacional. En 2018 llegó a Chile y solo hasta el 2022, con una cédula falsa, ingresó a territorio colombiano. Cayó en Circasia, en el departamento del Quindío, cuando se escondía en La Primavera, una casa quinta que él mismo había construido para esconderse. No era una casa común, tenía túneles y varias salidas en caso de una redada, como ocurrió, pero ese día estaba solo, estaba sin su habitual esquema de seguridad. Esta captura significa un respiro en el caso de Colombia, donde él específicamente, alias Salomón, recibía ingresos mensuales entre 2.000 y 3.000 millones de pesos, producto de homicidios, extorsiones, desplazamiento forzado y hasta secuestros express. Durante el fin de semana se ha desatado una gran polémica por cuenta de unas declaraciones del presidente Gustavo Petro que han sido calificadas como agresión y censura a la libertad de prensa. A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro acusó a la Fundación para la Libertad de Prensa de tener entre sus fundadores a personas vinculadas con el paramilitarismo. Esta declaración ha avivado el debate entre quienes defienden la independencia de la organización, una entidad creada hace 28 años por Gabriel García Márquez y otros periodistas, y aquellos que fomentan una espiral de odio contra los medios de comunicación y reporteros. Algunos de los mensajes del presidente Gustavo Petro señalan: Estás escuchando Blue Radio y BlueRadio.com. 8 de la mañana, 17 minutos. Escribe el alcalde de Bogotá esta mañana, Felipe, lo siguiente: metiéndose en la pelea del presidente Gustavo Petro con los medios de comunicación. Una pelea que se agravó este fin de semana, dice Carlos Fernando Galán, lo siguiente, comillas: el deber de la prensa es investigar, cuestionar e informar. Su rol por naturaleza es contrapoder. Nuestro deber como gobernantes es garantizar la libertad de prensa en todo momento. Nunca, por ninguna circunstancia, se debe atacar a medios o periodistas que ejercen su labor. El respeto por la libertad de prensa es un pilar fundamental de nuestro sistema democrático y quienes gobernamos por mandato popular debemos ser los primeros en dar ejemplo, sin mencionar al presidente Petro, pero por supuesto metiéndose de frente en la pelea que casó el presidente Petro este fin de semana. El presidente Petro, que llegó, Felipe, a un límite que yo no supuse nunca, decir que la FLIP es de derecha, ¿no? Que la FLIP es de Pacho Santos. ¿Cómo? De derecha y la vinculó con paramilitares, ¿no? Sí, Felipe. La FLIP, eso, y el periodismo Mossad, y no, una pelea sin sentido realmente, Néstor. Ahora, recuerde usted que el alcalde Galán, si mal no estoy, fue editor del diario El Tiempo por unos años. Fue editor político del Tiempo. Claro. Sí. Él viene del periodismo, él ha hecho periodismo. Pero no solo eso, él estaba en los dos, digamos, él estaba en las dos orillas. Su papá, Luis Carlos Galán, también fue columnista del Tiempo, también ejerció de ahí como salió para ministro. Claro, de acuerdo. Luis Carlos Galán había llegado al Tiempo, Felipe, en los años 60, lo prohija, lo apadrina don Roberto Posada García Peña, y después se vuelve ministro de Educación en el gobierno de Pastrana. Así que la familia Galán tiene, por supuesto, nexos con los mundos de comunicación. Esa debe ser, Felipe, la explicación por la cual se mete en esta pelea. Lo triste, Néstor, es que el presidente... Debo decir, Luis Ernesto, si me permite,
absolutamente desapacible. Desapacible e innecesaria, Néstor. El presidente, sí, pero tiene un objetivo político, Felipe, que es deslegitimar al presidente Petro. Le tallan los medios de comunicación, Felipe. Sí. Para el presidente Petro, los medios de comunicación son como una especie de zapatos chiquitos. Cuando usted se pone unos zapatos que ya no le quedan, entonces le talla en el dedo gordo. Pero no por defender a Petro, pero a los presidentes en general les tallan los medios de comunicación. No, al poder. Preguntémosle a Enrique en España en qué está, por ejemplo, ahorita el presidente Sánchez, viendo a ver cómo pasa una ley de censura. Sí, Felipe, pero hay siempre, y lo sé, a los presidentes les talla el poder. En eso usted tiene razón. Otra cosa es que pero justamente cuando se está en el poder es cuando es tan importante. Otra cosa es que los enfrenten y los calumnien. No, esos son demócratas. A decir que el Mossad, que la FLIP es de paramilitares, que la señora esa no sé qué cosa, que no sé, pues eso es inconveniente. Felipe, al que más daño le haces a él. ¿Sabe qué es lo paradójico de todo esto? Es que defender la libertad de prensa cuando Petro estaba en la oposición, eso no tiene gracia. Eso uno es demócrata, todos los que están en la oposición posan de demócratas. Y cuando llegan al poder, defendía la libertad de prensa. Y eso es el vaivén que uno considera inconcebible. Y cuando llegan al poder, cuando Felipe, él estaba en la oposición le parecía que la prensa era lo más importante para poder controlar el poder. Y ahora que él está en el poder, entonces no le gusta la prensa, es que el presidente porque se Gustavo siente Petro, atacado. O sea, Gustavo Petro llega a la presidencia de Colombia, se ven completamente resquebrajadas. Le iba a terminar, María Consuelo, mi idea, Felipe. No ha habido un político en Colombia más consentido por los medios de comunicación que Gustavo Petro. No ha habido, el presidente Gustavo Petro nunca. ¿Y sabe por qué, Felipe? Porque Gustavo Petro fue durante muchos años el gran antiuribista de este país. Y en esa condición de antiuribista se ganó a los medios de comunicación, que lo consintieron, que lo paladearon, que lo crecieron. Si Petro es presidente hoy, es, entre otras cosas, producto de la relación que tenía con los medios de comunicación. Pero Néstor, más que de la relación con los medios, de la libertad de prensa. Es que una prensa libre cubre de igual manera a quien ejerce el poder, que como usted lo mencionaba, Álvaro Uribe, y a quienes hacen la oposición. Esa es la función de la prensa, tratar de que la información fluya con libertad. Y como usted lo dice, seguramente Gustavo Petro, si este país no tuviera prensa libre, pues no hubiera sido presidente de Colombia y habría unos poderes hegemónicos que estarían hoy gobernando, controlando la información que la gente recibe. Afortunadamente en Colombia tenemos prensa libre y es lamentable que el presidente cometa un error, especialmente con una figura que fue muy generosa, por decirlo menos, en campaña, que fue la periodista María Jimena Duzán. Ella estuvo acompañando la campaña, fue cronista de la campaña, participó incluso del trabajo que se hizo del documental, y como todos los colombianos saben, incluso de manera, digamos, en su independencia periodística, fue parte hizo editoriales favorables al presidente Gustavo Petro. Gobierno, fue negociadora de paz. Fue negociadora, entonces, con el ELN. De verdad, el hecho de, digamos, una cosa es que el presidente esté en desacuerdo con lo que publica María Jimena Duzán, eso es legítimo, y que le parezca que es injusto, como seguramente le parece a muchos políticos y a muchos poderosos, yo creo que cuando se los cuestiona. Ernesto, con María Jimena, ¿sabe qué pasó, Felipe? Sí. Que el presidente pensó que nombrando a María Jimena Duzán en el equipo de negociación con el ELN, que es cierto, y es cierto que ella fue cercana a Petro, se le olvidó que María Jimena no estaba vendida al gobierno. Y entonces surgieron unas críticas de María Jimena al gobierno y el presidente la graduó ahora de oposición, de Mossad, de derecha, que es lo dramático, porque el presidente está acusando a María Jimena, como había acusado antes a muchos otros periodistas, porque el presidente vive básicamente para criticar a los medios de comunicación. Esa parece ser la gran tarea del presidente. Y no es solamente en la persona de María Jimena, es en el genérico de la prensa que lo desprestigia, que la desprestigia permanentemente. El presidente se refugia en sus redes sociales, cree que en la prensa solo hay enemigos y termina atacando a la prensa. Digo, la prensa que antes le sirvió, que antes le favoreció, que antes lo catapultó. Uno de los ataques no es solo contra María Jimena Duzán, ahora la emprende contra la FLIP, que es la Fundación para la Libertad de Prensa. Jonathan Bock es el director de la Fundación de la FLIP. Jonathan, buenos días. Muy buenos días, Néstor, y al resto de la mesa. Jonathan, la FLIP es una organización
de derecha, como dice el presidente Petro? Pues Néstor, yo creo que cualquiera que ha seguido lo que ha hecho la Fundación en los últimos 28 años, pues se dará cuenta que ha protegido a periodistas de todas las líneas editoriales, de todo tipo de medios comunitarios, especialmente los medios regionales, y pues que además también ha tenido confrontaciones o pulsos con los diferentes gobiernos, en el gobierno de Iván Duque, en el gobierno de Álvaro Uribe, han sido muchos los episodios. Entonces, pues como se dijo en la carta firmada por la Junta Directiva de la FLIP, la organización no es de una sola persona, busca representar y defender la libertad de prensa, y pues por eso la relación que busca hacer el presidente Gustavo Petro diciendo que es una organización de derecha, pero sobre todo, y lo más peligroso, diciendo que es una organización con vínculos con el paramilitarismo, pues es completamente desafortunado, por decirlo menos. Es realmente peligroso lo que quiere hacer con ese discurso, porque es poner a una organización de la sociedad civil que defiende un derecho humano como es la libertad de expresión, de asociarlo con pues grupos paramilitares, ¿no? Eso es completamente fuera de todo sentido, y realmente pues pone en riesgo al periodismo en general. Sí, el presidente termina haciendo aquí unos silogismos, unas conclusiones, y termina relacionando no solo a la FLIP con la extrema derecha, sino a la FLIP con el paramilitarismo, y después se mete en el tema que yo no entendí, ese giro en el trino del presidente sobre el Medio Oriente. ¿Usted lo entendió, Jonathan? No, tampoco lo entendí, y también advertimos pues que sí hemos hecho parte de campañas internacionales denunciando lo que está pasando con los periodistas que son asesinados en Gaza, y eso pues digamos que nuestro ámbito de trabajo es Colombia, por eso no tenemos un trabajo más cercano con lo que está pasando en otros países. Pero sí hacemos parte de redes internacionales que están cuestionando y están atacando que precisamente pues lo que está pasando con los periodistas en otros países, pero ese giro tampoco lo entendí. Sí, el presidente lo que dice es que aquí no hay pronunciamientos contra el gobierno de Israel y contra víctimas de las masacres o de los muertos del Medio Oriente. Jonathan, ¿qué va a hacer la FLIP? Porque el presidente Petro ya jugó sus cartas. Este ataque ya no es contra unos medios de comunicación, sino contra la Fundación para la Libertad de Prensa. ¿Qué hace la FLIP fuera de enviarle una carta al presidente? Pues Néstor, yo creo que ese es el punto central de todo esto, y es que ya es un momento en el que podamos sacar la mira y ver qué ha pasado en estos 2 años, y es que realmente pues esto ha sido sistemático, y esto es una manera muy profunda de minar la credibilidad del periodismo en general, y en eso es donde se está viendo el éxito de un gobierno que está constantemente, y un presidente puntualmente que está constantemente atacando a los medios, y ese debe ser pues también como lo que miremos también, cómo podemos hacer entender y acercarse al presidente para decir lo peligroso que es esto, porque aquí no hay, pues no ha habido tampoco unas líneas estratégicas por parte del presidente, como anunció en algún momento, de apoyar a medios alternativos, a medios comunitarios. Aquí no hemos visto ningún avance positivo en materia de libertad de prensa, por el contrario hay un retroceso muy significativo. Entonces pues lo que buscaremos hacer es nuevamente acercarse al buscar un acercamiento con el presidente, pero también pues advertir esto en escenarios internacionales como la Comisión Interamericana, con quien ya hemos hablado, con otras organizaciones internacionales como Reporteros Sin Fronteras, el CPJ y otros, que pues seguramente en los próximos días también van a sacar comunicados pues advirtiendo de los riesgos cuando un presidente está teniendo esa narrativa en contra de el periodismo o de unos periodistas particularmente, o medios de comunicación, o pues incluso en este caso con la fundación. Sí, Jonathan, ustedes han hablado de hostilidad, pero quiero preguntarle por lo que representa, en lo que se traduce el tono, el lenguaje del presidente Gustavo Petro para los periodistas, para la libertad de prensa o el ejercicio del periodismo en Colombia. Pues además es precisamente ese es un asunto que creo que hay que recordarlo constantemente. Estamos viviendo una coyuntura de violencia
alta contra el periodismo en Colombia. En los últimos 19 meses han sido asesinados 5 periodistas. Es una cifra que no se veía hace muchos años en Colombia. Colombia está siendo en este momento el país con la cifra más alta de periodistas asesinados en América Latina, incluso por encima de México en lo que va este año. Las amenazas están por todos lados en contra de los periodistas, particularmente en departamentos como Norte de Santander, Nariño, Putumayo, Arauca, y esa es una situación que no está siendo atendida de la manera que debería ser por el gobierno, y que precisamente pues esta narrativa, este pulso que se tiene, pues de alguna manera también alienta a que se genere este imaginario desfavorable hacia el periodismo. Entonces la violencia contra la prensa, la violencia contra periodistas regionales, que realmente son los más vulnerables en este momento, no está siendo atendida, y pues esa debería ser la gran preocupación de este gobierno. Una pregunta final, Jonathan, a propósito de ese clima. Cielo Rusinque, que es una funcionaria del gobierno, es superintendente de Industria y Comercio, hablando de esta pelea del presidente con los medios de comunicación, le recuerda un trino. Yo quisiera preguntar si este trino que ella pone es cierto, la referencia suya a 7 años de orgías y al presidente Petro. ¿Ese trino lo escribió usted? Sí, ese trino lo escribí yo antes de ser director de la FLIP, antes de que el presidente fuera, de que Gustavo Petro fuera presidente, y pues evidentemente era un mensaje con un tono cargado de humor, que pues se está haciendo ahora también manejado para... Y en ese momento, veo que esto es año 2018, usted llega a la FLIP, creo que un año después, 2019, ¿verdad? Sí. En ese momento, ¿qué quería decir o cuál era el significado de Petro? Era una carátula de Rolling Stones, la revista de farándula que le hacía una portada a Petro. ¿Qué quería decir 7 años de orgías? No, en ese momento era esos memes que se estaban sacando de que comparte una imagen de la suerte y tendrá 7 años de sexo, y pues esa era la intención de un mensaje completamente, pues, pero usted sin ninguna... ¿Usted lo escribió en ese momento? ¿Usted era petrista? No, yo nunca me he considerado ni petrista ni antipetrista, No, pero me puede decir en el 2018 qué sentido tenía relacionar al presidente Petro con un golpe de suerte. No, era sencillamente pues estar como con la carátula y la entrevista que le hacían en Rolling Stones, donde también aparecía como un personaje pues con mucha... con unas que despertaba muchas pasiones, digámoslo así, pero era pues solamente un mensaje con un tono de humor y nada más. Vale. Jonathan Bock es el director de la FLIP. Son las 8 de la mañana, 32 minutos. Néstor, permítame una pregunta, Jonathan, sobre la reunión con el presidente Petro. ¿Ya tienen alguna luz, alguna noticia si esa reunión va a ser posible con el presidente para hablar de este asunto, Jonathan? No, vamos a solicitarla formalmente una vez más, como ya lo hemos hecho en otras ocasiones, pero no hemos hecho la solicitud formal. Jonathan Flip es el director, Jonathan Bock es el director de la FLIP, esta mañana sobre las peleas del presidente Gustavo Petro, que me parece que hay que tramitarlas, digo entre paréntesis, con respeto, con mesura, para no caer en desproporciones de lado y lado. Gracias, Jonathan, un saludo. Gracias, Néstor. Felipe, me da pesar porque yo, como usted sabe, fue miembro de la Junta Directiva. Usted fue miembro de la FLIP, ¿cierto? De la FLIP muchísimos años, Felipe. Claro. Y la FLIP nació fundamentalmente para proteger a periodistas regionales de mandatarios de ataques como estos, de descalificaciones, especialmente en las regiones, que son donde más sufren atropellos. Y donde menos protección tiene, y donde menos... En ese momento era impensable de un presidente de la República atacando a los medios. Pero la prensa tiene que ser incómoda. Yo creo que cuando la prensa cumple su función, pasa esto. Porque la prensa tiene que revelar verdades, la prensa tiene siempre que criticar. Ahora, lo importante es que vivamos un ambiente de democracia en la que los que ejercen el poder entiendan que esa es la función de la prensa. De acuerdo. Es que no tengo ningún... Padre, la prensa les incomoda a todos. A todo el que tenga poder. Pero miren, Néstor, la forma... tenga ninguna duda. Como desde prácticamente todos los sectores políticos y sociales Petro está desfogando esas incomodidades un poquito más rabioso, un poquito más intolerante que sus antecesores. Señor Luis Néstor, mire,
la forma como se ha expresado desde todos los sectores políticos, sociales, solidaridad con la prensa, con la libertad de prensa, con la FLIP, con la misma periodista María Jimena Duzán, pues eso lo que expresa es que tenemos una democracia bastante saludable, que la gente entiende el valor de la prensa, que la gente entiende que la prensa y los medios pues tienen un rol de contrapoder, y quienes hemos estado también en roles de gobierno algunas veces nos incomoda, por supuesto, pero garantizar que puedan ejercer de manera libre esa actividad es la forma en la que uno de verdad se compromete con principios democráticos. Y Néstor, algo que sí me parece que no es menor solo una precisión, el tema no es María Jimena Duzán, Luis Ernesto, es decir, María Jimena Duzán es la última también, tal vez la más visible de la última andanada, Ricardo, del presidente Petro, pero porque ella tuvo alguna relación y porque al presidente... No, porque además también le agradaba a María Jimena Duzán. Pero que además ese concepto de Mossad es muy delicado, Néstor. Yo creo que sí, de acuerdo, el tema no es María Jimena Duzán, el tema es la libertad de prensa y las confrontaciones que ha tenido el presidente con los medios. Pero es que llevar esto a un nivel de Mossad que le represente amenazas concretas a una periodista, pues ya es que, digamos, eso es lo que es inaceptable, justamente exponer así a periodistas, y por eso sí, aunque no se trate de María Jimena, es bastante simbólico del riesgo que corre cualquier periodista cuando el que tiene el poder no lo lamentable hace con mesura. Es que no es Felipe que lo diga el presidente Petro, sino que le copia el ejército de fanáticos del petrismo. Y entonces, claro, pero él lo hace por eso. Claro, y el presidente Petro le habla a esos fanáticos, y hay lo más grave obviamente 100.000 mensajes de personas en redes sociales intentando... Si usted mira esa red X o Twitter, como esta, no hay un día en que un periodista no esté ahí metido entre las tendencias. De acuerdo, sí. Para mal, no para bien. Lo más grave... De acuerdo. Pero pues lo más grave no es... Petro tiene 7 millones y pico de seguidores, tiene una horda de petristas que lo siguen y lo van repitiendo, pero le meten más insultos, ¿no? Es que lo más grave pero es además que de los insultos, las amenazas, Felipe, porque claro, esas son diarias de amenazas. No, por eso, pero entonces en las hordas de petristas, Felipe, usted encuentra a doña Cielo y a don fulanito y a don fulanito, y esto comienzan a replicarse, a multiplicarse los ataques contra los vicecancilleres y ministros incluidos. Es que viceministros, por ejemplo, ¿no? Viceministros. Lo más grave, Néstor, no es que le incomode, salgámonos de esos lugares comunes, o es que a los gobiernos les incomoda, es que hay que tener mesura. No, lo más grave es que Petro está tratando de propiciar un linchamiento general contra las personas, los periodistas, los comentaristas que no le son afines y que le han criticado y que le han develado enormes hechos graves de su administración. Petro lo que propende es eso, un linchamiento, y eso es absolutamente innegable y eso es totalmente execrable y condenable. Petro no puede seguir así tratando de propiciar un linchamiento. Yo he sido víctima de ese linchamiento. Aurelio, y lo digo así. No, pues aquí, y por funcionarios del gobierno. Felipe, un por viceministro, sus barras bravas. Un viceministro, Gareth Sell es viceministro de temas de igualdad. De igualdad en el Ministerio de la Igualdad. Felipe, en esta cadena de ataques lo siguiente: la prensa no es neutral si la paga el capital. ¿Qué quiere decir si la paga el capital? No, es un eslogan vacío, Néstor. Siguen actuando como activistas. Y ese es el problema. No se dan cuenta que ya no son activistas, es que son sino que son servidores públicos. Por eso está muy bueno para una marcha. Es que son activistas y el hecho de que ellos no han entendido la diferencia entre la prensa no es neutral si la paga el capital. Está chévere para las marchas que él encabezaba. ¿Qué tal Bolívar? No sé si pacíficamente o no, pero para ser viceministro yo creo que necesita un poquito más que una pancarta con ese eslogan. Esto describe un poquito y se necesita la intervención, la profundidad de la crítica. Yo no quiero entrar en el mismo juego, Ricardo, de la descalificación contra el viceministro Cela. Solo digo, si hay críticas, y seguramente puede haber críticas, ni más faltaba, deberían ser un poquito más elaboradas, un poquito más fundamentadas que esta de la prensa no es neutral si la paga el capital. Néstor, y estos ataques se han vuelto sistemáticos, selectivos en contra cualquier periodista que se atreve a cuestionar al gobierno, y me impresionó mucho la cifra que dio Jonathan Bock en la entrevista ahorita, de homicidios de periodistas en Colombia. Es decir, dijo que en este año han asesinado más periodistas en México, y en México
los asesinatos de periodistas están disparos. En Colombia que en México, y en México está comparando contra un país en donde el asesinato de periodistas en los últimos años está disparado y ha levantado todas las banderas editoriales de periódicos a lo largo del mundo, y en Colombia pasa desapercibido. Muy preocupante. Ojalá tengamos esas cifras que menciona Jonathan Bock, porque estos ataques del presidente y de sus funcionarios en contra de los periodistas los pone en serio riesgo, porque reciben amenazas muy serias y muy delicadas contra su vida. Entonces Néstor, hay que ponerle más atención a ese tema. Pero este tema además está en el ABC de un dictador, ¿no? O sea, no es sino mirar al vecindario, mirar hacia Venezuela, y nos damos cuenta cómo se van dando los pasos igualitos. Entonces empezar a hablar de quedarse en el poder. El punto B es sentirse que el culto a la personalidad, entonces rodeado de áulicos y de gente que solamente le hace odas, y nadie está en contra de sus ideas porque son resquebrajamientos internos y golpes blandos. Y lo tercero es ir contra la prensa. Eso es parte del ABC de un dictador que está siguiendo al pie de la letra el presidente. Yo, sin embargo, creo que Colombia no es Venezuela. Creo que todavía no llegamos a ese tema, Felipe, que sigue después de la descalificación, de demeritar permanentemente, de desacreditar permanentemente a los medios de comunicación. Después sigue el cierre de los medios de comunicación. Eso es lo que sigue, y lo hemos visto con un espejo muy cercano. Y yo sé que no nos gusta vernos en ese espejo, y a la gente también le parece una exageración y una caricatura, pero cuando se ven los hechos nos damos cuenta que es parte del ABC. Sí, yo digo, todavía creo que no llegamos a eso, María Consuelo, y me parece que falta un trecho largo para llegar a ese tema de Venezuela. Y no creo que Gustavo Petro sea Hugo Chávez. No creo que Colombia sea Venezuela. 8 de la mañana, 41 minutos en Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Día de la verdad para nuestra selección Colombia. Se enfrenta a Brasil, 7 de la noche, para conocer quién será primero de esta zona, quién termina mandando en el grupo D. Acompáñennos desde las 7, aquí en Blue Radio, en todo nuestro sistema y a través de nuestra señal de YouTube. Atención, los motociclistas que la semana pasada mataron yendo para Cibaté, en la madrugada del jueves mataron a Laura y a Karen. Laura es la segunda víctima. Esos motociclistas están anunciando esta mañana a través de su abogado que se van a entregar a la justicia colombiana. Y hacen bien. Desde la Fiscalía, Julián Ríos. Hola Néstor, buenos días. Nos encontramos aquí con el abogado Oscar Antonio Villamarín. Nos está explicando cómo está el proceso penal contra los motociclistas que se presentaron a la Fiscalía General de la Nación en el municipio de Soacha. 4 de ellos ya fueron recibidos mediante interrogatorio, y se está buscando a los 3 que provocaron este lamentable accidente que arrollaron a las 2 jóvenes y les causaron la muerte. Doctor Villamarín, ¿por qué se observa en el video a gran velocidad que iba? ¿Qué le dijeron sus clientes a ustedes y qué pasó en ese momento? La gran velocidad está por demostrarse porque no se sabe exactamente. Por suerte hay una cámara de velocidad ahí en el sector, y pues estamos a la espera de que nos diga las autoridades competentes en cuanto a la velocidad. Claro, eso en cuanto a la velocidad, pero y en cuanto a la omisión de socorro, ¿por qué no auxilian a estas 2 jóvenes? Sí, hubo uno de mis representados, sí se quedó y fue el que trató de llamar a la ambulancia cuando se dio cuenta que ya le estaban llamando. Él estuvo ahí presente. Lo que pasa es que él, Luis Alejandro se llama él justamente, él se puso nervioso porque llegó otro grupo de moteros mucho más grande, todos los carros, y le empezaron a echar fue la culpa a él. Claro, pero los 3 responsables de arrollar y de causarle la muerte a estas 2 jóvenes, ¿por qué se van del lugar? ¿Por qué huyen? No sabría decirle porque con ellos sí no he hablado nada, ni nada de eso, solamente puedo hablar de mis representados. Bueno, ¿qué pasó con la Fiscalía del SAO? Ustedes iban a presentar a sus clientes, ¿y por qué no los recibieron? No, nos fuimos a presentar, que no nos recibieron fue el día viernes, que no había fiscal de turno, pero el día sábado a las 8 de la mañana nos atendió la fiscal de conocimiento que estaba de turno.
Claro, o sea, ya quedaron vinculados a un proceso. ¿Qué se espera de ahora en adelante y qué pasa con las otras 3 personas? Pues esperar nosotros, mis representados, esperar el llamado de la Fiscalía. Los otros 3 sí no sabría decirle que va a impulsar la Fiscalía de proceso. Claro, este es un grupo compuesto por ¿cuántos motociclistas? ¿Dónde estaban? ¿Venían alicorados en estado de ebriedad o qué se sabe? No, ellos estaban en una rodada, como dicen ellos, en la mesa Cundinamarca, venían para sus casas, justamente por eso el mismo día viernes, antes de las 24 horas, no habían transcurrido sino un promedio como de 12 horas, se fueron a presentar para los respectivos exámenes, demostrar de que no había ni alcoholemia, ni drogas, nada, estaban limpios porque no consumen nada de eso. Bueno, doctor, muchas gracias. Y Néstor, hoy se espera que estas 3 personas, estos 3 motociclistas, se presenten a la Fiscalía de Soacha para que respondan por lo que ocurrió con estas 2 jóvenes. Ocho de la mañana, 45 minutos. Las ventas de vehículos nuevos en Colombia este año no andan bien, afectadas todavía por la desaceleración de la economía, las altas tasas de interés y tanta incertidumbre en el país. En el primer semestre de este año cerramos con unas ventas de vehículos que fueron las más bajas de la última década, descontando el 2020, que fue excepcional por la pandemia. Entre enero y junio, los colombianos compraron 85.163 vehículos nuevos, mostrando una caída del 6%. Pero no todo es malo cuando miramos las cifras del sector automotor como indicadores de desaceleración o reactivación de la economía, porque vienen creciendo muy bien las ventas de vehículos de bajas y de cero emisiones, y esto es muy bueno. En el primer semestre se vendieron 2.400 vehículos eléctricos con un crecimiento del 48%. Solo en junio se marcó un récord histórico de 653 unidades comercializadas. En cuanto a los híbridos, entre enero y junio se vendieron 17.173 vehículos con un crecimiento del 40%. De hecho, este segmento está teniendo un gran peso ya en todo el mercado colombiano, pues representa el 20% de todos los vehículos que se han vendido este año. Inclusive, el carro más vendido en el primer semestre dentro de todas las categorías fue un híbrido, el Toyota Corolla Cross, pero otras marcas también se vienen moviendo muy bien como Mazda, Ford y Suzuki. En el sector esperan que este mercado siga muy dinámico tras la decisión, por ejemplo, de la ciudad de Bogotá de mantenerlos exentos a los híbridos de la medida de pico y placa. Aunque en el agregado el mercado automotor no despega, la alianza entre la ANDI y Fenalco espera un segundo mejor semestre, manteniendo la expectativa de matricular entre 180 y 190 mil vehículos para todo el año, entre otras por la disminución que están presentando las tasas de interés desde el Banco de la República y la reactivación esperada en la economía. A las 8:47 minutos de la mañana, buenas noticias para Jamundí en el Valle del Cauca, Zona América, que recoge 35 empresas, entre ellas 7 de países como Estados Unidos, Noruega y Francia, mantienen su idea de expandirse en Colombia y de invertir $300 millones en Jamundí. Zona América, que ya cumple 5 años de operación en el sur de Cali, es una zona especial desde donde se exportan servicios y hoy tiene 4 edificios, además de la infraestructura de la zona franca, donde generan más de 1.000 empleos directos, particularmente empleo joven a los muchachos entre 18 y 28 años de edad que están en marcha ahora de construir otros 19 edificios nuevos, promoviendo la generación de empleo. La lupa está puesta sobre Jamundí y el Cauca, que representan un cordón donde se asientan zonas francas estratégicas para esta zona donde se está impulsando la competitividad, la innovación de las empresas, la generación de conocimientos y la promoción del empleo. La cifra del 2023 fue de 180 billones de pesos, que fue lo que se movió producto de esta operación en esa zona de Cali. Una nueva noticia para esta zona del país que por otro lado es azotada por la violencia, pero que no es un impedimento para el crecimiento del tejido empresarial. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Día de la verdad para nuestra selección Colombia. Se enfrenta a Brasil, 7 de la noche, para conocer quién será primero de esta zona.
8 de la mañana, 49 minutos. Sobre la llegada del huracán Beryl esta tarde o esta noche a Colombia, nos atiende la directora del IDEAM, del Instituto Colombiano de Hidrología y Meteorología, es la doctora Gisliane Echeverry. ¿Pronuncié bien su nombre, doctora Echeverry? Buenos días. Buenos días, claro que sí, muy bien. Gisliane Echeverry. ¿Cuándo llega este huracán exactamente a costas del Caribe? ¿El IDEAM tiene ya la información? Ya se encuentra en el Mar Caribe desde el día de ayer. Pero a Colombia, ¿cuándo llega? No, a Colombia no esperamos que llegue. Va a pasar por el Mar Caribe. Lo más cercano que va a estar dentro de su trayectoria es cerca de La Guajira, pero es cerca entre comillas, porque lo que estamos esperando son impactos indirectos de este huracán. Es decir, no esperamos que pase ni por territorio colombiano insular, ni por nuestro Mar Caribe. El Mar Caribe tampoco, no toca tierra, ni siquiera pasa cerca a San Andrés, por ejemplo. Él está en ese momento en el Mar Caribe, pero hacia la zona norte. Su trayectoria es noroccidental. Yo digo que la forma de ilustrarlo es como una trayectoria diagonal. Esperamos que tenga también impactos indirectos sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia, pero no estamos esperando hasta el momento que pase sobre San Andrés, Providencia y Santa Catalina. En este momento la alerta para el archipiélago y para 5 departamentos de la zona Caribe es alerta amarilla, que indica aviso, porque sí hay impactos, hay alteraciones en los patrones meteorológicos, van a haber aumentos de lluvias, van a haber ráfagas de viento, alteración en los patrones de viento, oleaje y probablemente mar de leva. Por eso estamos en alerta amarilla. Sin embargo, no, hasta ahorita acabamos de sacar el comunicado número 2, es el último comunicado, se sigue manteniendo este tipo de alerta, no se eleva la alerta para el territorio nacional hasta el momento. Entonces, el huracán no pasa por Colombia, pero los efectos del huracán sí se sienten en Colombia. Así es, se llaman impactos indirectos. Esto es porque los sistemas ciclónicos abarcan muchos kilómetros a la redonda, entonces alteran los patrones meteorológicos también a distancias grandes. Entonces, en este caso, aunque no va a pasar sobre el territorio colombiano, sí vamos a tener los impactos de este huracán con aumento de lluvias, aumento de vientos, oleaje y probable mar de leva. ¿Lo más cerca que vamos a tener el huracán es en dónde? En La Guajira. Pero no va a pasar por La Guajira, aclaro, esto es importante. Pero, es dentro de su trayectoria, el punto más cerca al territorio colombiano va a ser en La Guajira. Pero le pregunto yo, ¿dónde es lo más cerca que lo vamos a tener? Y usted me dice en La Guajira, pero no pasa por La Guajira, no entiendo. No, lo que pasa es que tiene una trayectoria diagonal. O sea, en su punto más cercano al territorio colombiano, como La Guajira es una punta, en Colombia es una puntica que sobresale, digamos que dentro de la trayectoria del huracán, si yo midiera la distancia, digamos, de un punto del territorio colombiano al huracán, lo más cerca, la distancia más corta sería en La Guajira, porque de ahí el huracán sigue en dirección noroccidental, o sea, se aleja, se va alejando cada vez más del territorio. No esperamos que vaya acercando, sino que se vaya alejando. Entonces, dentro de esa trayectoria, el punto más cercano es La Guajira. Pero esto no significa que vaya a pasar exactamente por La Guajira. Está todavía a una distancia, digamos, lejana, que genera impactos indirectos. Estamos hablando de la zona norte, doctora Echeverry, Punta Gallinas, para ser puntuales. Sí, para ser puntuales, el norte de La Guajira. De todas maneras... Y cuando usted habla de impactos indirectos, quiero preguntarle, porque las viviendas en esa zona norte de Colombia, algunas son construidas con maderas, con palos. Cuando hablamos de impactos indirectos, ¿qué pueden esperar los indígenas que viven en la zona norte de La Guajira? Bueno, allí entonces entramos en otra línea, y es que efectivamente van a haber aumento de lluvias, alteración de patrones de vientos, es decir, podemos tener vendavales y podemos también tener aumento de oleaje. Esto significa, y la alerta amarilla que se ha elevado para el departamento de La Guajira y otros 4 departamentos del territorio nacional, implica acciones de los entes territoriales. En este caso, efectivamente, algunas de esas acciones están relacionadas con el aseguramiento de techos de vivienda, por ejemplo, entre otras acciones que son determinadas por los entes territoriales, alcaldías y gobernaciones, de acuerdo a sus contextos, a las vulnerabilidades propias de los territorios y a las capacidades también. Doctora Echeverry, ¿qué tipo de acciones para prevenir se van a tomar? ¿En qué caso? En el caso de la mesa... Por ejemplo.
Sí, ok. Lo que pasa es que las acciones, los primeros respondientes ante la gestión de riesgo y desastres son las alcaldías y gobernaciones. Okay. Lo que le corresponde a la Mesa Técnica Nacional, de la que hace parte el IDEAN, es elevar las alertas o hacer seguimiento. Nosotros hacemos un seguimiento permanente a estos fenómenos ciclónicos, si bien desde la NOAA, desde el Centro de Huracanes de Estados Unidos, muestran las trayectorias, lo que hacemos allí es hacer un downscaling, es decir, cogemos esa información y a través de diferentes metodologías especializada, revisamos cuál va a ser el impacto de este fenómeno en el territorio colombiano y determinamos el nivel de alerta para cada territorio. Es por eso que algunos departamentos están en alerta amarilla y otros en verde. De acuerdo a esto se entrega a todo el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y Desastre, del que hacen parte alcaldías y gobernaciones. Ellos toman esta información de primera mano, es una información certera, es una información precisa, y de ahí ellos, de acuerdo a sus propios protocolos, porque cada alcaldía y cada gobernación tiene un protocolo para gestión del riesgo, toman las medidas y las decisiones. Entiendo entonces, directora, por lo que usted plantea, que en estos momentos hay que estar más pendientes del mar de Leva en estas zonas costeras. Explíquenos un poco, por ejemplo, ese oleaje, cuánta altura podría tener en promedio y cuáles son esas recomendaciones que hay que tener en estas zonas de bañistas, donde además podrían presentarse emergencias. Claro que sí, en este momento podrían encontrarse alturas de oleaje incluso hasta de 3 metros, no necesariamente estas alturas o se va a presentar en la costa, la alerta de mar de Leva está específicamente en el archipiélago de San Andrés y Providencia, pero estaremos informando. Hay algo importante que decir aquí, y este sistema en particular ha aumentado de intensidad muy rápidamente. De hecho, el día de hoy ya aumentó a categoría 5, hasta ahora se ha mantenido en su trayectoria, pero podría alterarse también, así que estaremos informando cualquier otra novedad al respecto. De nuevo, las recomendaciones para la ciudadanía es que sigan las recomendaciones de los entes territoriales, que tomarán las medidas de acuerdo al nivel de alerta y a sus protocolos. Algunas de esas medidas podrían ser el cierre de playas o de sitios turísticos. ¿Perdón? Pero si hay turistas en este momento, como los debe haber en San Andrés, y quieren pues meterse al mar, ¿lo pueden hacer? ¿O quieren hacer un plan turístico entre San Andrés y Yoniquí? ¿Eso se puede hacer o todas estas actividades se van a restringir? No, en este momento se ha elevado una alerta a las capitanías de puerto para evaluar esas limitaciones y medidas adicionales en la seguridad. Entonces es probable, y esto lo informarán las autoridades respectivas, que se limiten esas actividades al menos en estos días, porque justamente hoy martes y mañana miércoles son los días en que se espera los mayores impactos indirectos de este sistema en el país. Claro, es que nos coge además la temporada de huracanes y el tema de Colombia, ya con las vacaciones de mitad de año, mucha gente pensando en su paseo a la costa. Gracias, doctora Echeverry, muy amable. Bueno, con mucho gusto. Gisliane Echeverry es la directora del IDEAM y Nicolás Gallardo es el gobernador de San Andrés, del bellísimo archipiélago colombiano. Gobernador, buenos días. Muy buenos días, Néstor. Primero que todo, agradecerte a ti y a toda la mesa por estar pendientes a nuestro archipiélago. Gobernador, ¿algún efecto de momento del huracán Beryl allí en el archipiélago? No, afortunadamente, pues unas leves brisas se han incrementado desde la noche de ayer y en el día de hoy, el día un poco gris. Sin embargo, pues el fin de semana estuvimos tomando también un recorrido por los 10 albergues que tenemos en la isla de San Andrés. Estuvimos visitando también los 7 puntos de bombeo en el distrito 4 y en la parte norte de la isla, donde posiblemente puedan haber algunas afectaciones por temas de lluvia. Se visitaron también los 4 puntos de salud, de atención inmediata, los 2 puestos de salud, 2 puestos adicionales de triage y el hospital departamental para toda la situación de contingencia. También estuvimos organizando los diferentes puntos de logística en caso de algún tipo de evacuación en cada uno de los distritos del departamento. Y pues coordinando con Providencia también, que es la parte más norte del archipiélago, donde habita comunidad, con el señor alcalde precisamente para que hicieran el mismo ejercicio desde el Consejo Departamental de Riesgos. Gobernador, ¿usted tiene idea cuántos turistas hay hoy en San Andrés? En este momento estamos con un promedio de 25 vuelos que han llegado del último fin de semana. Pues se ha dado el aumento naturalmente por toda la situación de el puente y en este momento
deben estar saliendo, los cuales pues tenemos, digamos que el principio de la semana siempre de naturaleza es más bajo porque las personas comienzan pero le preguntaba en porcentajes, ¿qué capacidad de recibir el turismo está ocupada hoy en San Andrés, gobernador? En materia turística debemos estar sobre el 65%. Ok, o sea, están relativamente bien de turistas. ¿Y esos turistas están a salvo, gobernador? Porque el recuerdo para ustedes es Iota de hace 4 años, el famoso huracán que desafortunadamente tanto afectó a San Andrés y Providencia. ¿Tienen algo previsto, especialmente considerando el antecedente de Iota? Por supuesto, por eso estuvimos precisamente en los diferentes albergues como tal y pues también hacer la claridad que afortunadamente la infraestructura turística y los turistas dentro de la isla de San Andrés pues no tuvieron afectaciones. En Providencia pues naturalmente todas las personas que estaban en la isla de Providencia sí tuvieron unas afectaciones, pero para eso estamos tomando la medida de tener los albergues y también los lugares de posible exposición. También se les estará informando a través de la Capitanía y de la Gobernación Departamental si se necesita algún tipo de evacuación adicional. Sí, pero gobernador Gallardo, usted habla de albergues, pero fíjese que el doctor Carlos Carrillo, que es el director de la Unidad Nacional para Gestión del Riesgo, dice que 5 albergues que deberían estar listos en San Andrés hoy no cuentan con las condiciones. ¿Por qué no están listos, gobernador? Pues en este momento nosotros tenemos 10 albergues, los cuales pues se han preparado con las ventanas anticiclónicas. Ahí está todo lo que son los colegios Philip Bigman, el colegio también bolivariano, los colegios